nombre es Luis Salazar, vengo de la comunidad de Label, la parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo. Pertenezco al grupo de Maús, soy catequista y también hago mi apostolado como legionario de María. Y es un placer poder estar con ustedes y gracias por la invitación que me hicieron, por la confianza que tuvieron para yo poder compartir con todos ustedes un tema muy esencial en nuestras vidas como cristianos, como católicos que somos, que es el servicio. Y prácticamente yo he compartido muchas charlas acerca del servicio y he llegado a una conclusión, que para poder ser servidores necesitamos tener un discipulado. Tenemos que ser discípulos para poder aprender a hacer nuestro servicio, para poder aprender a tener ese compromiso con la iglesia, con Cristo Jesús. Y por eso es que estamos aquí, porque no podemos de pronto ser entonces apóstoles, ser enviados, si no hemos pasado por un discipulado. Siempre va a ser necesario ese discipulado. ¿Por qué? Porque la conversión, he aprendido que consiste en 3 niveles. El primer nivel es cuando nos llama el Señor de pronto en algún retiro. Y ciertamente el Señor toma nuestras emociones para poder empezar a servir. Cuando uno pasa a un retiro, lo primero que dice, ¿dónde hay que servir? Hay que ir al hospital a ver a algún enfermo, vamos a ver a los enfermos. Segunda semana, vamos a ver a los enfermos, vamos otra vez a ver a los enfermos. Cuarta semana, ver a los enfermos, otra vez a los enfermos. Quinta semana, ya te salió un compromiso. Y empieza a bajar tu emoción. Ya el compromiso empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no basta servir solamente con emoción. Hay que pasar al segundo paso de la conversión, que es el compromiso. Sentirse necesitado de participar en algún grupo. Sentirse solicitado. Bendito sea Dios por todos los que están aquí presentes. Pero me quedaría raro que de pronto sería porque están preparándose para un retiro y sienten el compromiso de estar aquí. Pero ¿qué es ya en el tiempo común, cuando no hay preparación para retiro? ¿Cómo está mi compromiso? Una lluvia de pronto como esta que estamos teniendo ahorita disminuye mis ganas de estar dentro del grupo. No me siento que pertenezco ahí. Pero cuando llegamos a sentir esa necesidad de pertenencia, estamos pasando hacia ese segundo nivel de conversión. Pero no puede quedar ahí, sino que en este segundo nivel de conversión se requiere formación. Se requiere sanar nuestras heridas. Se requiere purificar nuestras intenciones. Se requiere una entrega más total del corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Porque ciertamente al inicio de nuestra conversión le entregamos a Dios nuestra vida. Pero en cierta forma se le entregamos nada más. Hay cosas de nuestra vida que no han sido convertidas. Hay ciertas cosas en nuestro diario vivir que todavía están dentro de nosotros, que no han sido entregadas a Dios. Y para poder entregarle las cosas a Dios, necesitamos cada uno de nosotros conocer a Dios. Se requiere, decía yo, que tenemos que empezar a tener una formación. Nosotros somos creados ¿para qué? Para conocer, amar y servir a Dios. Para eso fuimos creados. ¿Y fuimos creados con qué motivo? De llegar a ser santos. Eso lo tenemos que tener bien grabado. Desde que nosotros ya estamos en este camino y que empezamos una vida sacramental y llevamos a nuestros hijos al bautismo, ciertamente las respuestas pueden ser: ¿para qué los bautizamos? Para que sea hijo de Dios, para que se le borre el pecado original, y todas esas respuestas son correctísimas. Pero la primera respuesta que tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, es que los bautizamos ¿para qué? Para que sean santos. Para que sean santos. Esa es la principal motivación en nuestra vida para nuestra familia. Pero para que nuestros hijos sean santos, ¿quién tiene que ser santo primero? Nosotros. Y para poder llegar a ser santo tenemos que empezar a conocer a Dios. Porque al conocerlo tendríamos que recibir una catequesis, un discipulado, para que de esa manera poder conocer a Dios, sus grandezas, sus tributos, lo que tiene para mí en mi vida, sus promesas, y dónde tengo que meterme y dónde tengo que retirarme. Porque no basta solamente con servir con la pura emoción. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, va purificando su servicio, va haciendo entrega de su servicio, en donde el Señor lo vaya colocando. Se los digo porque ha sido mi vida.
en mi vida al principio del servicio siempre fue tratar de servir por aquí, por acá, por todos lados. Pero llega un momento que me voy dando cuenta que estoy descuidando cosas esenciales de mi vida, que estoy descuidando las cosas que Dios ha puesto primero antes del servicio, que es, por ejemplo, mi vocación como hijo de Dios. Cuando yo pasé primeramente mi retiro, mi primera conversión fue reconocerme como hijo de Dios. Y después de reconocerme como hijo de Dios, pude comprender que entonces tenía que renovar mi segunda vocación. ¿Cuál era? Mi matrimonio. Poder acercarme entonces a mi esposa con un amor más puro, más limpio. Y mi tercera vocación, ¿cuál fue la que Dios me dio? Mis hijos. Darle mi atención a mis hijos, poder educarlos conforme a la fe de la iglesia, conforme a la enseñanza que nos da para cada uno de nosotros, para poder formar cristianos y dejar un legado de fe en mi familia, en mis hijos. ¿Y dónde viene quedando el servicio? Después de la vocación que tengo de ser trabajador para sostener mi casa, mi familia, las necesidades de mi familia, el sustento, el hogar. Y después ya en quinto lugar queda el servicio. Queda el servicio. Y a veces comenzamos a hacer el servicio descuidando todo lo demás. Descuidando todo lo demás. ¿Por qué? Porque de pronto estamos sirviendo con una emoción. Y sí, es verdad, es válida. Dios toma esas emociones para el servicio. Pero es como cuando el bebé empieza a gatear. Uno le empieza a ayudar a ese bebé. Y empieza a dar sus primeros pasos y uno lo está protegiendo, lo está cuidando. Pero llega un momento que le dice, solito. Y se cae y uno corre inmediatamente. ¿Para qué? Para levantarlo. Pero llega un momento en que el bebé se cae y ¿qué le dice uno? Levántate, tú puedes. Hemos empezado a hacerle un discipulado para que pueda ¿qué? Sobrevivir en la vida. Es lo mismo en el servicio para nosotros como cristianos. Comenzamos de pronto con nuestras emociones. Y va a llegar un momento que nuestras emociones no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque tiene que entrar el compromiso. Y para poder comprometerme yo en algo, tengo que conocer en qué me estoy comprometiendo. Tengo que conocer en eso. Y cuando yo empiezo a darme cuenta que ya tengo ese compromiso, que tengo ese sentido de pertenencia, vendrá la tercera fase de la conversión. ¿Cuál es? Entregar tu vida. Entregar tu vida en el servicio. Y entonces vendrá muchas renuncias. Vendrán tantas renuncias a las cuales estamos en un confort en nuestra vida, que eso empezará a hacernos que nos demos cuenta que no somos de este mundo, sino que estamos llamados a servir a Dios. ¿Pero con qué? Con una pureza de intención. ¿Se puede hacer eso en nuestras vidas? Con nuestras fuerzas no se puede. Nuestro Señor Jesucristo prometió enviarnos el Espíritu Santo. En Lucas 11, versículo 13, por ahí en adelante dice: y ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre les enviará el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para poderles enviarles el Paráclito, el Defensor, el que les enseñará, el que les recordará, el que les hablará y les dirá lo del pecado. Por lo tanto, Jesucristo nos está enviando a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa vida cristiana y podamos hacer el servicio conforme la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia la santidad. ¿Qué se recibe en la confirmación de cada uno de nosotros que hemos recibido? Los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Son 7. Don de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios, don de ciencia. Y cada uno tiene su descripción para nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a conocer, como decía al principio, conocer, y nos vamos a dar cuenta que esos dones me van a llevar hacia la santificación, entonces yo voy a poder amar con mayor intensidad a Dios, sabiendo que tengo fortaleza en las pruebas. Que cuando me llega la tribulación, cuando me llegan las tentaciones, entonces necesitaré del Espíritu Santo. Dame la fortaleza. Cuando tengo mi falta de perdón dentro de mi vida, para poder llegar a la santidad, el Espíritu Santo nos da esa fuerza
para poder decir, perdóname. Perdóname. Para poder decir, te amo. Llega una etapa en la vida en que de pronto nos olvidamos de esas palabras. Nos hemos olvidado de esas palabras. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se empieza de pronto a endurecer. Y se requiere que tengamos esa conversión, ese discipulado. Saber que esos dones existen ahí en nuestra vida. Muchos de nosotros servimos sin siquiera saber o conocer la palabra de Dios. Y ciertamente a lo mejor no la conocemos. ¿Por qué? Porque no hemos pedido el don de la inteligencia que nos ayuda a descubrir, a penetrar en los misterios revelados de Dios a través de las Escrituras, a través de lo que sucede en la Eucaristía. Y cuando tenemos esa interacción con el Espíritu Santo, estaremos pasando de esa conversión a poder entregar mi vida, a poder comprometerme, a poderle decir, aquí estoy, Señor. ¿Por qué? Porque tú has hecho esto en mi vida y ahora yo tengo ese sentido de pertenencia. Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Se requiere esa presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pedirle la conversión de nuestra vida. Y de esa manera poder sentir ese compromiso dentro del servicio y poder entregarnos cada vez más. San Juan Pablo II dijo en una de las cartas, que dijo, no recuerdo el nombre, pero dijo así, que en este mundo existe una batalla espiritual, en el cual el mundo es el campo. Por un lado, una antievangelización que se muestra con gran poderío, y por el otro lado, una evangelización, de la cual corresponde de la iglesia y de nosotros como cristianos. ¿Y qué es esa lucha? ¿Cuál es el premio del que gane todo eso? Las almas de los cristianos, las almas de los hijos de Dios. Por lo tanto, si estamos dentro de una batalla, de una lucha espiritual, ¿qué se requiere de cada uno de nosotros? Prepararnos, armarnos, formarnos, saber contra quién estamos luchando. Y a veces el principal enemigo, ¿quién es? Yo mismo. Por eso es que se requiere que cada servidor pida siempre al Espíritu Santo la conversión en nuestras vidas. Un servidor tiene que tener formación, tiene que vivir en comunidad y tiene que tener una vida sacramental. Porque de esa manera el servidor se está convirtiendo en un Cristo. A eso estamos llamados. En nuestro bautismo fuimos ungidos con el Santo Crisma. Y el Santo Crisma, ¿qué hace en nosotros? Otro Cristo en nuestra vida. Y si es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo, entonces yo tengo que hacer las cosas que le agradan a Cristo. Y tengo que empezar a buscar mi formación. Como servidores, ¿cuánto tiempo dedicamos para nuestra formación? ¿Cuánto tiempo dedicamos para poder aprender acerca de la Escritura, de la vida de los santos, de la doctrina de la iglesia? ¿Por qué? Porque se necesita que nosotros aprendamos. Tenemos que tener esa formación. Como comunidad, ¿cuánto soy yo para poder acercarme a la comunidad y poder decir, hermano, aquí estoy, hermano? O ser comunidad en un lugar más difícil, en el hogar. Porque la palabra comunidad es común, unidad. Común, unidad. ¿Y qué es la familia? La unidad. Entonces hay que aprender a vivir en comunidad. Y la otra es la vida sacramental. Poder buscar vivir, vivir en un estado de gracia. La Virgen María vivía en gracia. A nosotros al menos tratar de buscar de vivir en estado de gracia. ¿Qué significa? Tratar de comulgar, de tener mi confesión, de si voy a un bautismo, renovar mi bautismo, de orar por mi matrimonio, que es el santo sacramento de la unión de dos personas. Buscar pedir ese fuego que vaya transformándonos, el fuego del Espíritu Santo que actúa en cada sacramento de nuestra vida. Si nos damos cuenta cuánto poder tiene todas estas palabras, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que obra en cada uno de nosotros. Y como servidores tenemos que tener esa vida sacramental. Eso es como servidores. Nosotros tenemos que ser también esclavos.
Esclavos como Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos. Se quitó la ropa, se quitó la túnica que tenía. ¿Por qué? Porque el esclavo no vestía túnica. En pocas palabras, el esclavo tiene que despojarse. Tiene que aprender a despojarse de tantas cosas materiales para poder esclavizarse, hacerse esclavo de aquel como Jesús quiso lavarle los pies, y nosotros aprender, porque Jesús fue el mandato que dijo: lo que han visto hacer, háganlo también con los demás. Ayudarles a limpiar sus vidas, a limpiar sus corazones, pero se requiere que nosotros nos despojemos de lo que está en el corazón para poder ser esclavo de Jesús. Los esclavos los esclavos en los tiempos de Jesús no es como el clásico esclavo que de pronto llegamos a conocer, que se golpea, que se maltrata, que se le malpasa de comer. No, el esclavo en los tiempos de Jesús se amaban. Los esclavos amaban a sus patrones. Los esclavos se entregaban toda su vida por sus patrones. Ellos no peleaban con sus patrones, los amaban hasta el extremo. Por eso Jesucristo es lo que hace, se hace esclavo, que nos ama a todos nosotros. Y lo mismo dijo: lo que han visto, háganlo también ustedes. Como esclavo, tengo que participar y tengo que vivir de la humillación. Servidor que no se deja humillar, hay un sentido de egoísmo y de soberbia dentro de él que tiene que ser crucificado, que tiene que ser caído. En el Magnífica dice que a los soberbios los baja. A los soberbios los baja. Y a veces cuando de pronto preguntamos de alguna enseñanza, ¿qué encontramos? No encontré que soy soberbio. Y muchas veces decimos por soberbia que soy soberbio. Por soberbia que soy soberbio. Hay que aprender cómo se combate la soberbia en nuestra vida. Cuando alguien te dice: te equivocaste en esto que hiciste y la regaste bastante. Y cuando no te defiendes y aprendes a escuchar, empiezas a analizar lo que te dicen. Y aunque en tu mente y en tu corazón esté peleando por lo que te acaban de decir, el hermano está viendo mi soberbia. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver mi soberbia. La soberbia se detecta a través de la comunidad. A través de la comunidad. Y a veces como servidores vamos actuando en servicio con mucha soberbia, no dejándonos enseñar, no dejándonos hacer el ministerio que se nos está poniendo, el ministerio que tenemos que ejercer. Porque ¿quién soy yo para lavar los baños? ¿Quién soy yo para cuidar a los niños? Si yo tengo el don de la palabra. ¿Quién soy yo para poder hacer lo que me están pidiendo? Si yo participo en todas las reuniones. Hay un sentido de soberbia que tiene que ser humillado. Humillado. Jesucristo dijo: ustedes saben que yo soy Dios, lo han dicho, pero han visto que yo me he humillado. Parafraseando las palabras de Jesús dentro de ir en el lavado de pies. Como servidores tenemos que aprender a amar. Aprender a amar. Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Gálatas 2:20 dice: porque yo estoy crucificado junto con Cristo Jesús. Yo tengo que crucificarme. Y si Cristo se crucificó por amor, San Pablo lo que está diciendo: por el mismo amor de Cristo que tiene los demás, yo me crucifico junto con Él. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa la palabra amor? Hoy que en estos días está muy distorsionada esa palabra. A veces pensamos que el amar es permitir todas las cosas que sucedan, y eso no es amor. El amor es hacer el bien para mi prójimo. Hacer completamente el bien para mi prójimo. Lo que hizo Jesús en la cruz fue amarnos. ¿Por qué? Porque quería el bien para nosotros. Y San Pablo lo dice así: yo quiero el bien para ustedes, por lo tanto me dejo crucificar junto con Cristo Jesús. Para amar también tenemos que aprender a ser discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos: en esto consistirá el amor, o en esto consistirá el que vea a la gente que son mis discípulos,
¿Cómo? Cuando se amen los unos a los otros. Cuando se amen los unos a los otros, entonces en eso se mirará que son mis discípulos. Y si decimos que somos discípulos de Cristo Jesús y que vamos a servir por Cristo Jesús en el nombre de Él, para Él y por Él, tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Aprender a entregar nuestra vida por nosotros. Hasta tu peor enemigo. Hasta tu peor enemigo. También en el amor tenemos que aprender a hacer Eucaristía. Jesucristo tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El acto de amor más grande es el amor que ha hecho Jesucristo de entregar su vida. Y el acto de amor más grande es que se nos está dejando a nosotros, está quedando a nosotros en la Eucaristía, en el pan. Por lo tanto, cuando vivimos una vida sacramental y comulgamos el cuerpo de Cristo Jesús, dice el libro de Romanos que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús. Y si en la Eucaristía dice Jesús, esto es mi cuerpo, por lo tanto, cuando yo tengo que ver al hermano que está al lado mío y es un bautizado hijo de Dios, es cuerpo de Cristo Jesús. Es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Por eso es que aprender a hacer Eucaristía significa aprender a amar con un amor ágape. Un amor ágape. Entregarlo todo sin esperar a recibir nada a cambio. Sin esperar a que mi trabajo tenga que ser pagado por los demás. Ciertamente podemos estar en el primer nivel de la conversión. Yo doy una charla y de pronto, hermanito, qué bonita charla dio. Ay, se siente uno hermoso, bello, bello, bello. ¿Cuántas veces no me he subido así hasta arriba y el Señor me ha tenido que bajar? Me ha tenido que bajar fuertemente y las caídas son dolorosas, dolorosas. Un hermano en una ocasión me dijo: hermano, a mí me gustaría que fuera a Nueva York a darles unas charlas sobre los hermanos de Maús allá. Ya de pronto me miré yo en la Estatua de la Libertad tomándome una fotografía. Y luego me dije: bájate, 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 bájate. No tengo que vivir de las adulaciones de los demás, porque soy débil, porque puedo caer en la tentación. Mi llamado es amar, a entregarme sin esperar a recibir nada a cambio. ¿Se está entendiendo de pronto lo que estamos hablando? Nuestro compromiso se requiere tener conversión en nuestras vidas. Primer nivel, puede actuar por las emociones. Segundo nivel, se requiere un sentido de pertenencia. Y eso significa aprender, recibir catequesis, ser un discipulado, aprender a controlar mis emociones, a sanar mis heridas. Y el tercer nivel llegará cuando de pronto entonces empezamos a entregar nuestra vida por Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos. Si yo se los leo, no saquen Biblia. Bueno, no veo que traigan Biblia. Es una broma, es una broma. Católico casi nunca trae Biblia. Bueno, vamos a ver, en el libro de Romanos vamos a tratar de leer este pasaje, ¿verdad? Y vamos a tratar de alimentarnos de esa palabra. Vamos a tratar de ser discípulos. Y como que San Pablo mismo nos está hablando hoy en esta noche. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios que le habló a San Pablo, que inspiró a San Pablo, es el mismo Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Nadie está fuera ni exento de poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Además de que servirá como una preparación, ¿para qué? Para Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo con toda su fuerza y se llenó ese lugar, y esos discípulos apóstoles se llenaron hasta de lenguas de fuego, que cuando salieron empezaron a predicar y eran agradables hacia todos los demás. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Haga su oración en su corazón. Haga su oración en este momento y dígale: ven Espíritu Santo a mi vida. Y tenga las agallas para poder decir: dame lo mismo que le diste a los primeros cristianos. Dame el mismo amor para poder amar a Cristo Jesús. Dame ese momento en el que cuando San Pablo les habló a los romanos,
yo pueda sentirme como ese romano y que Pablo esté hablándome en ese momento y a través del Espíritu Santo me esté llenando de la fuerza y del amor que necesito para conocer, amar y servir a Dios. Amén. Amén. Vamos a ver, dice así, comienza el capítulo 12, versículo 1, comienza con esta palabra así, mire, dice así: los exhorto. ¿Qué significa eso? Los animo. Se puede decir que hasta les exijo. San Pablo está empezando a hablar. Fíjate cómo está empezando San Pablo. O sea que, bueno, estuvo buena, me parece bien. Es como cuando salían los videos del padre Luis Toro. Oh, ya lo escuché. Le dije, ya lo escuchó, pero ¿ya lo estudió? ¿Ya lo estudió? Y a veces nos quedamos solamente en la pura escucha, sin poderlo pasar al corazón. San Pablo nos está diciendo, los exhorto. Amén. Dice así, los exhorto, pues hermanos, por la misericordia de Dios. Fíjate la exhortación de San Pablo, hacia dónde nos está exhortando. ¿Hacia qué? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Qué más alto pueda haber en eso? Nosotros recibimos la misericordia de Dios y por la misericordia de Dios podemos llegar al reino de los cielos. Allá los veo, allá los espero. Dice así, los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Qué significa un sacrificio vivo? La palabra sacrificio, dividámosla en dos partes. Sacri, de sagrado, oficio de hacer. En pocas palabras, en vida, hacer las cosas sagradas. Hacer las cosas sagradas. Y prácticamente, ¿cómo comienza uno a hacer las cosas sagradas? Alimentándose de lo sagrado. Alimentándose de lo sagrado. ¿Qué es lo que yo me alimento? ¿Con qué me alimento para poder participar en mi vida y hacer todas las cosas sagradas? Cuando va uno manejando y de pronto se le atraviesa a uno, hijo de María Santísima. Sagrado de ofrecer sacrificio a Dios. Y ofrezco este momento malintencionado y mejor lo hago sagrado. Mejor lo hago sagrado para no caer en el pecado, para no caer en la tentación y después pecar, perdón. Estamos llamados desde nuestro bautismo a hacer sacrificios a Dios. Y está diciendo que seamos un sacrificio vivo en nuestra vida. Dice así también, dice, un sacrificio vivo, santo. Santo, ¿qué significa santo? Hay que ver, para poder ser un discipulado, tenemos que aprender el sentido de las palabras. Para poder aprender a servir, también tenemos que aprender ese sentido de las palabras. Cuando participamos en un retiro, estamos participando en un retiro, ¿para qué? Para que ellos también lleguen a ser santos. Entonces, ¿qué significa ser santo? Puro, ¿qué más? Ejemplo, ¿qué más? Si tenemos un protestante aquí, ese les va a decir todo. Les va a decir apartado, agradable a Dios, obediente, buscar la voluntad de Dios. Una persona santa es aquel que ama a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ser un sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, buscar amar a Dios, buscar su voluntad, la entrega, vivo. No como de pronto decía, no recuerdo, creo que fue el Papa Francisco, estaban predicando acerca en un funeral, que el cristiano no debe tener cara de funeral. Y le pregunta el esposo a la mujer, le dije, mujer, ¿tengo yo cara de funeral? Dijo, no, viejo, tú tienes cara de muerto. No podemos ir sirviendo, ni predicando, ni evangelizando con cara de muerto. Tiene uno que evangelizar con cara de santo. Y a veces de pronto confundimos, o el mundo nos quiere hacer confundir, que el santo es aquel que, Ave María, pues no sin pecado concebido. No, el santo es el que tiene una vida alegre, que ama a su esposa,
que ama a sus hijos, que ama lo que hace, que se entrega en su trabajo, que es íntegro, que es honesto, que es amable, que es disciplinado. Una vida santa es vivir la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y para ser servidores tenemos que ser servidores de ese tipo. Pedirle al Espíritu Santo: hoy he escuchado, Espíritu Santo, que tengo que hacer mi servicio santo. Dame ese fuego, quema lo que no me impide ser santo. Dice así entonces: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Será agradable lo que hago en mi vida? Hay cosas que lo que hago de pronto en mi soledad serán agradables a Dios. Porque el servicio no solamente se demuestra hacia los demás. El servicio incluso se demuestra dormidos. Hay una santa por ahí que está muerta, está incorrupta y tiene una sonrisa. Tiene una sonrisa y está muerta. Pero desde ahí, desde donde está esa imagen, está haciendo algo agradable a Dios. ¿Qué es lo agradable a Dios? Porque aquel que tiene muerte tiene tristeza, resentimiento, odio, deseos de venganza y todas esas cosas. Pero cuando se trata de ser las cosas agradables a Dios, tiene que ser vida. El Espíritu Santo quiere para nosotros que tengamos una vida máxima. Vivir la vida máxima como cristianos. Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 10 dijo: porque yo vengo a dar vida, y una vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Para qué? Para agradar a Dios y hacer las cosas agradables a Dios. Adelante, hermano. ¿Romanos qué era? Romanos 12. 12. 12, del 1 en adelante. Sí, aquí estamos leyendo. Sí, me dice 2, me dice 12, sí. Y dice todavía versículo 2. Oye, ese era nomás el versículo 1. Sí. Ay, San Pablo, nos estás dando para poder aprender y aprender a ser discípulos. Dice San Pablo todavía así: y no se acomoden al mundo presente. No se acomoden al mundo presente. Hoy en día de pronto tenemos esa libertad de decir: es su propia vida y déjalos que se hagan como quieran. Estamos llamados a evangelizar. El mundo presente. Miren, me sucedió esto esta semana. Me fui a Estudios Universal y resulta que de pronto hay mucha tentación ahí. Como varón, se los confieso y se los digo, no tengo vergüenza de mostrar mis tentaciones, porque son las tentaciones de todos nosotros. Hay muchas jovencitas con shorts cortitos que de pronto uno tiene que estar pidiéndole todo momento, rezando por Dios y decir: ay, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en ella. Y de pronto veo una mujer alta con unos shorts exageradamente cortos, con un top muy pequeñito, y la veo de reojo y muy celulítica, por cierto. Llegué a ver bastante. Y de pronto la veo y yo digo: ay, Señor mío. Y volteo mi mirada. Y después de pronto, cuando estoy haciendo la fila para un ride, resulta que ella estaba adelante. El problema no fue por mí. El problema fue que tengo un hijo de 11 años, que era el que estaba detrás de ella. Y yo dije, dentro de mí dije: Señor mío, esto es mucha violencia para él. Es verdad. Esto es mucha violencia para él. Yo estaba detrás, pero no me malintencionen. Yo tuve que empezar a pedir por mi hijo. Y cuando yo estoy platicando este testimonio en un grupo, me dicen: hermano, pero es que por eso son los lugares a los que no hay que ir. Entonces yo les digo: a esos lugares que de pronto no hay que ir, en donde de pronto va la familia, entonces vamos a dejar que el enemigo actúe ahí. Les dije: el Señor me reveló, me dijo: ama a tu hijo. Ama a tu hijo. Porque en el amor se expulsa todo demonio. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y cuidado de pronto con que nos volvamos escrupulosos. Yo no voy a ese lugar porque esto, porque el otro, porque... A la playa, Son familias y de pronto, si una persona me ve a mí, amando a mi hijo, dándole un abrazo,
haciéndole una caricia y que me vea a mí participando con él, estoy, ¿qué? Evangelizando también. También estoy evangelizando. Como San Juan Pablo decía, estamos en un mundo en el que hay una batalla, un antievangelio, pero hay un evangelio. Pero si los que evangelizan se rehúsan a amar enfrente de todo el mundo, nos están ganando la batalla. Nos están ganando la batalla. ¿Sí me hago entender? Me decían, hermano, pero no hay que ir a lugares donde no haya que ir. Mencióneme lugares en los que no haya que ir. Mencióneme. Una cantina, de acuerdo. De acuerdo, una cantina, no hay que ir. A un lugar donde hay strippers, de acuerdo, no hay que ir. Pero en un lugar en donde de pronto puedo llevar yo a mi familia y participar y mostrarle el amor a mi familia, en la diversión y todo eso, yo tengo que ir ahí y tengo que mostrar mi amor enfrente de todos. Y ahí también estoy haciendo un servicio. Estoy haciendo un servicio en ese momento. Dice así. Por eso dice, no se acomoden a este mundo, en este mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Qué estaba haciendo yo? Ay, Señor mío, que no se haga mi voluntad, sino que sea la voluntad tuya. Y empezar a ver que era mucha violencia para mi hijo. Porque no les dije, estaba tan alta que las pompis le llegaban a la cara. Se oye de burla, pero a mí me causaba preocupación. Me causaba preocupación. ¿Qué tengo que hacer? Transformar mi mente, dice San Pablo. Transformar mi mente para poder luchar y poder pedir por mi hijo. Y bendito sea Dios que me puso, ámalo. Ámalo, porque en el amor se expulsan los demonios. Dice así, y no se acomode el mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese momento es: no pelees, no luches, ama. Ama. Y es lo que tenemos que hacer. Cuando vengamos a nuestra mente, está sucediendo esto en mi vida, vámonos, córrele, córrele. Ama en ese momento. Hay que enfrentar las situaciones de este mundo como servidores. Tenemos que ser servidores, como dice el Papa Francisco, aunque sea una iglesia en salida, que caiga, que se enferme, que tropiece, pero hay que salir, hay que luchar como servidores. Dice así, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Para eso hay que luchar. Hay que aprender a discernir qué es lo bueno en nuestra vida, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Muchas veces hacemos un servicio diciendo, estoy sirviendo a Dios, pero hacer mi servicio no sabiendo la voluntad de Dios, posiblemente estoy haciendo mi voluntad nada más. Mi voluntad. Si hay alguna persona del coro, será mera coincidencia, pero cuando hemos hablado con los del coro, dicen, nosotros le estamos cantando al Señor. No, hermano, necesito una catequesis para que sepa que el coro tiene que cantar en misa cantos litúrgicos, no cantos carismáticos. Su intención es muy buena, agradar a Dios, pero usted no viene a cantar agradar a Dios, viene a un sacrificio. Y por lo tanto tenemos un rito litúrgico que hay que catequizarnos para poder entrar dentro de esa liturgia. Hay que identificar qué es la voluntad de Dios en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto, para yo poder entrar dentro de esa voluntad. Amén. Amén. Dice así, todavía venimos más adelante. Pues, versículo 4, pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿De qué está formada la Eucaristía materialmente? Materialmente, ¿de qué está formada? Trigo y agua. ¿Y de qué está formado el vino materialmente? De uva. Ahora, el trigo es un, vamos a decir, que es una materia que para poderlo convertir en harina, ¿qué tiene que hacerle al trigo? Molerlo.
quitarle la forma y hacerlo completamente polvo para que quede la harina. ¿De dónde viene el vino? Del jugo de la uva. ¿Y qué hay que hacer con la uva? Triturarla completamente, para poder entonces nosotros tener el pan y el vino, y que a través de las manos del sacerdote en la consagración se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Bueno, esto es el cuerpo de Cristo Jesús. Esto es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Que qué? Que tiene que ser molido, como trigo que somos, para poder ser pan, para poder ser el cuerpo de Cristo Jesús. Que tenemos que ser triturados como la uva, para poder ser el vino y nosotros ser la sangre de Cristo Jesús, como cuerpo suyo, como servidores suyos. Y después de eso, ser comidos por los demás, alimentar a los demás, que beban de la sangre de Cristo Jesús a través de yo, que soy el miembro del cuerpo de Cristo Jesús. La pregunta es, servidor, ¿qué comen los demás de ti? ¿Qué les das tú de alimento? Cuando alguien se te acerca con una necesidad y entonces esa persona que se acerca encuentra algo agradable en ti, una luz, una fortaleza, está haciendo pan, está haciendo el cuerpo de Cristo Jesús. Pero si de pronto encuentran en ti un nopal, no por lo baboso, sino por las espinas, que cuando se te acercan a ti, lo único que sienten es rechazo, dolor, angustia, opresión, no estamos siendo el cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos que ser molidos, tenemos que ser triturados como servidores. Y aquí es donde está lo bello y lo hermoso. Cuando uno se deja poner en las manos de Cristo Jesús, Él es el alfarero. Él es el que con sus manos está transformando el barro. Hay barro que parece piedra. Necesita agua. Y hay que dejarse poner en las manos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos moldee. Si es preciso, quitarnos esa dureza y echarle agua viva. Hay servidores que son muy aguados. Se pasaron de agua. Y hay que dejarse poner en las manos de Cristo Jesús para que ponga más barro en tu vida. Y hacer la consistencia necesaria para poder hacer el vaso agradable. El vaso que es moldeado por sus manos para poner la gracia de Dios en ese recipiente. Y sabe lo que llegará el día en que va a decir: ya no me gusta este vaso. ¿Qué va a hacer? Si de primero te trituró como trigo, o te molió como trigo y te trituró como uva, ahora te va a quebrar como vaso, para sacar un vaso nuevo. No se puede poner vino en odres viejos, vino nuevo en odres viejos, porque si no, el odre se revienta. Para vino nuevo se necesita odre nuevo. Y tenemos que seguir pasando la conversión. ¿Y qué tendrá que decir el Señor? Necesitas ya no un parche, necesito hacerte nuevo de otra vez. Veamos a ver qué nos dice aquí San Pablo. Después nos viene a hablar acerca de los dones que tengamos, ¿verdad? No quisiera haberme metido mucho en eso, pero ¿por qué? Porque vamos a meternos. Okay. Dice así: pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejérzalo. ¿Qué es el don de profecía? Hablar de la palabra, profetizar la palabra, de predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio. El profeta lanza profecías.
Pero si de pronto decimos, como algunos hermanos por ahí dicen, no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa, yo les digo, eso lo dijo Don Quijote de la Mancha. Eso no está escrito en la Biblia. No está escrito en la Biblia. Y muchos cristianos piensan que eso está en la Biblia. No está profetizando. No está jugando el profeta, Para poder ser profeta necesita formarse. El don ya está, pero tiene que ejercerlo ese don. Hay tantas cosas que se dicen del evangelio que no son del evangelio. Tenemos que prestar mucha atención en eso. Y hay veces que también dicen que cuando el profeta lanza la profecía y no se cumple, dice el evangelio que ese es un falso profeta. Entonces tenemos que prepararnos. Él dice, gracias hermano, gracias. Se me perdió, dice, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Fíjate bien cómo lo dice, en la medida de nuestra fe. No dice que nos lancemos al ruedo completamente con todas nuestras fuerzas, si no estamos preparados para eso. Pues conforme nuestra fe va creciendo, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir profetizando. Y si el Señor le revela algo más grande todavía, tiene que profetizarlo. En pocas palabras dice, ejérzanlo. Dice así, si es el ministerio, en el ministerio, en el ministerio. ¿Quiénes son los coordinadores de este grupo? Del Ministerio de Familia es Noemí, pero de Impacto es Elvis y nosotros somos los coordinadores del retiro. Si el Señor les puso en el ministerio, ejerzan el ministerio. Es lo que está diciendo San Pablo. Todos los que son coordinadores que se les ha dado un ministerio, tienen que ejercerlo como servidores. Ahora, este es en cuanto al grupo. Hay quienes se nos dio el ministerio de la palabra, el ministerio de la Sagrada Comunión, de servidores del altar, de llevar la comunión a los enfermos. En pocas palabras, ministerio es ser un ministro de Dios. Ejérzalo. De pronto no porque van a jugar mis Tigres de fútbol, voy a dejar de ejercer mi ministerio para complacerme a mí mismo. O porque está lloviendo, porque cae nieve. Bueno, aquí no cae nieve, ¿verdad? Pero donde lo vayan a ver el video, si cae nieve es para ellos. Entonces, el que esté en el ministerio, el que tenga un ministerio, ejerza el ministerio. ¿Ok? Dice así todavía, dice. El de la enseñanza, enseñando. ¿Usted es catequista? ¿Usted viene a compartir la palabra de Dios? Lo que va a enseñar, que sea algo que ha aprendido, que sea algo que ha estado estudiando, que sea algo que ha estado llevando en su vida. Porque hay veces que tomamos las enseñanzas del Padre Luis Toro y viene y trae los versículos y todo eso, y a la semana se le olvidaron los textos. ¿Por qué? Porque lo aprendió de memoria y de pronto eso no funciona. Por eso el que tenga el don de la enseñanza, que lo ejerza. Hágase catequista. Hágase catequista. Yo me hice catequista porque yo dije, oye, si el Señor me está llamando para un grupo acá y un grupo acá y un grupo acá, ¿qué me hace pensar que el Señor me quiere por allá cuando tengo una parroquia en la que se necesitan catequistas? Dije, me hice catequista. ¿Por qué? Porque ahí está la necesidad. Ahí encuentro la necesidad. Y ahí, créanlo, tengo la satisfacción grande de poder ser catequista. Porque cuando tú haces lo que el don que Dios te ha dado, te va a dar una satisfacción tan grande. Así tengas unos alumnos que te dan ganas de ahorcarlos. Son los de confirmación, mis muchachos. Dice así, el que tenga la exhortación, exhortando. Yo hoy vine, me pidieron que viniera, busqué prepararme para hacer una exhortación. Y es una exhortación, considero yo, que es en el amor. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es ser servidores de Dios. Y para eso tenemos que conocer, amar, para poder servir a Dios. Y hoy estamos aprendiendo, considero yo. Eso creo yo. No sé. Dice así, el que da, si hay alguien que le gusta dar, que lo haga con sencillez. Que no lo haga como Jesucristo decía, que hay algunos que se paraban en las plazas haciendo las oraciones grandemente, como pareciendo, véanme, véanme, véanme. Miren,
Cuando pasó el huracán Irma, caímos en muchos errores, en muchos. ¿Cuáles eran? Llevábamos alimento, llevábamos cosas y nos grabábamos dando. Tomábamos fotografías, videos. ¿Por qué? Porque decíamos que era para que la gente viera que estamos ayudando. El que dé con sencillez. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Lo que hace tu derecha. El que le guste dar, que sea caritativo, délo sencillamente, tranquilamente. Y está siendo un servidor que hace las cosas agradables a Dios. Amén. Dice así: el que preside, que lo haga con solicitud. Ay, por ejemplo, vamos a decir el que preside. ¿Qué será el que preside? ¿Qué será? Porque a lo mejor estoy hablando palabras que no. El líder. El líder que lo haga pronto, rápido, con solicitud. ¿Qué hay que hacer? Viene la fiesta de Pentecostés. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que prepararnos. ¿A quienes conocemos? Conozco a este. Hay que preparar un evento. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, hermanos. Necesitamos venirnos al Santísimo. Necesitamos orar. Tiene que actuar con prontitud, solícito, inmediatamente. Y todos ejercemos un liderazgo en nuestra vida. Porque si no es el liderazgo en nuestra parroquia, aquí yo creo que estamos papás y mamás y somos líderes en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces tiene que ser solícito, pronto, rápido. Dice así: el que ejerce la misericordia, que lo haga con jovialidad. Yo no sabía lo que era la palabra jovialidad, pero me tuve que meter a Google y buscar la palabra jovialidad. Y a lo mejor alguien sabe qué es la palabra jovialidad. ¿Alguien sabe? Un hobby. Alegría. Alegría. Lo que te gusta. Alegría. Miren, me ha tocado a mí decirles, bueno, aquí no hay ninguno, pero les puedo mencionar los nombres. A Euro Brito, una vez estaba enfermo. Más bien, lo hice porque una vez un hermano, dije, hermano, ¿va a servir usted el retiro de Maús? Dijo, no sé, ¿qué tal si me llama el Señor para de aquí a esa fecha? Yo dije, ándele, me sacó esa. Oye, de pronto ya pasó el retiro, ¿verdad? Sí sirvió y todo, y me enteré que estaba enfermo del corazón. Y anda mandando mensajes, ¿verdad? Mensajes ahí, oren por mí porque estoy malo del corazón y que es grave y todo eso. Y pasó el tiempo y cuando lo veo le digo, óigame, ¿qué está haciendo aquí? Y dice, pues aquí. Le dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer con la carta que le iba a mandar a usted a San Pedro? Si ya está sano. Dice, no, ¿cómo me va a decir eso? Le dije, no, usted dijo que a lo mejor pronto se lo llevaba el Señor. Y cuando me enteré que estaba malito del corazón, dije, le voy a hacer una cartita a San Pedro, adelantándome un poquito, ¿verdad? Lo mismo se lo ha aplicado a muchos. Y ¿qué trato de hacer? Un hermano llegó y puso un mensaje, voy al hospital porque me mandaron por urgencia porque traigo algo en el corazón. Y le llamo y le digo, hermano, va para el hospital. Sí, ¿le puedo mandar una carta para que se la lleve a San Pedro? Entonces le da risa. Le dije, eso es lo que buscaba yo en ti. Que te rieras, que sonrieras. A mi hermana Luz Janet por ahí tan pronto pusieron un mensaje ahí y también no le llamé luego porque estaba en el hospital, ¿verdad? Me esperé unos 4 días y que le llamo. Y dice, ay Luisito, con el dolor que tengo, dice, papi, me estás tú sacándome carcajadas. Sí, porque la misericordia de Dios es alegre. Es alegre. Y tenemos que sacarle la sonrisa a aquel que de pronto está padeciendo alguna enfermedad. Y si usted tiene ese don, hágalo con alegría, hágalo con jovialidad. Entréguese. Mire, era una llamada. ¿Cómo estás? Y yo pensé que ya te estabas petateando. Al final me la dicen a mí. Me dicen, hermano, a mí se me hace que usted es el que va a llevar la carta. Pues cuando yo esté enfermo, háblenme. Háblenme para ver si se las llevo. Y si no me hablan, les voy a decir, estos no me llamaron, San Pedro. El que ejerza la misericordia, hágalo con jovialidad, con alegría. No lo haga con sufrimiento. No lo haga de esa manera. No ponga más cargas a aquel que está padeciendo y a aquel que está sufriendo. Sáquele una sonrisa. Y con eso está haciendo un servicio agradable a Dios. Amén. 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 Dice así todavía. Dice, su caridad, el que haga caridad, que sea sin fingimiento. Que no finja la caridad. Que no la finja. En pocas palabras, le toca tarea continuar con todo lo que sigue para ir para adelante, porque es bastantito, ¿verdad? Es mucho lo que hay todavía.
Hay bastante. Pero miren, el servicio, he encontrado por una analogía. Por ejemplo, una persona compra un boleto de avión, primera clase, esos que te sientas, te dan botella de champán, hay wifi, hay todas las comodidades, ¿verdad? Pero resulta que de pronto el aire acondicionado empezó a fallar. Pero llega el otro que compró el de tercera clase y como estaba muy caliente en esa parte de ahí, lo pasaron a la primera clase, a ese que pagó la tercera, y lo sentaron así al otro lado. Y miraba al hombre que pagó la primera clase como molesto, bien enojado, mientras que el otro, ¿cómo creen que estaba? Y lo estaban compensando con champán y con todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Si los dos estaban en el mismo vuelo, ¿cuál era la diferencia? La actitud. Uno había pagado y esperaba recibir lo mejor, mientras que el otro dijo, esto es gratis. Esto es gratis. Hermanos, servidores, nosotros servimos por amor a Dios, en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por el sacrificio que hizo de entregarse en la cruz para que podamos tener esa vida en abundancia y poder entregar nuestras vidas a modo de Cristo Jesús. Pero más sin embargo, si estás ejerciendo un servicio enojado, molesto, es porque sientes que estás pagando algo y que mereces que te respeten, merecen que te aludan, quieres merecer la atención. Vas en el vuelo equivocado, o más bien vas en el mismo vuelo con una actitud equivocada. Tú no eres el que hace el sacrificio. El que hizo el sacrificio es Cristo Jesús. Lo que nos corresponde a nosotros es, como dijo San Pablo en 2:20, estoy crucificado junto con Cristo Jesús. Nuestra meta en este viaje como servidores es que todos lleguemos a la santidad. Yo le doy charlas a los papás y les digo, yo procuro edificarme, procuro aprender para poder traerles algo. ¿Por qué? Porque si usted se lleva algo del Evangelio en este día, estoy seguro que si usted llega al cielo, y si usted llega primero, se muere y se va primero, va a decir, estoy aquí porque un hermano me dio la palabra, porque un hermano de pronto me perdí en el camino, de pronto me descarrilé, porque soy humano y soy pecador. Pero si yo logro hacer que una persona ame el Evangelio, creo que estaré ganando un lugar en el cielo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y para terminar, yo soy consagrado a la Virgen María. Yo estoy consagrado, yo hice mi consagración. Y como consagrado, me he dado cuenta que la Madre es la que actúa por nosotros y en nosotros. Y ese llamado que me ha estado haciendo la Virgen María me llevó de pronto a hacerme legionario de María. ¿Qué es la Legión de María? Legión, soldados, los que luchan, y luchamos en el nombre de María. Como legionario, soy un legionario activo, ejerzo mi apostolado, hago mi apostolado y en este momento estoy haciendo un apostolado. Cuando yo termine mi apostolado, yo me reúno en las reuniones y ¿qué es lo que hacemos? Te lo entregamos, Madre. Este es mi trabajo. Ya no es mío ahora. Ahora es tuyo, Madre. Y ahora está en tus manos. Para que a través de tus manos sea purificado y se lo entregues como ofrenda agradable a Cristo Jesús. Lo pude entender cuando me dijeron eso y yo dije, estoy sirviendo con una sola pata. Yo necesito de mi Madre. Y lo pude entender con esta analogía. Estaba el rey que estaba pidiendo los tributos al pueblo. Y en ese momento de pronto llegó un campesino con unas manzanas para darle el tributo al rey. Y las manzanas estaban todas golpeadas. Y el rey se molestó y le dijo, ¿cómo
sabiendo tú que soy el rey y que me tienes que entregar lo mejor, ¿cómo te atreves a traerme estas manzanas todas golpeadas? ¿Que no tuviste cuidado del fruto sabiendo que era para mí? Y en ese momento estaba la madre del rey a un lado. Tranquilizó a su hijo y le dijo al campesino: ven conmigo. Lo llevó a un lugar. La madre del rey tomó un cuchillo y empezó a quitarlo golpeado. Y empezó a cortar las manzanas en rebanadas. Lo puso en una charola de plata. Le puso unas velas, le puso unas flores. Y le dijo: ahora sí, llévaselo a mi hijo. Eran las mismas manzanas que estaban golpeadas, pero la madre preparó la ofrenda. Ella la preparó. Como servidores debemos de ser hijos de María, pedirle a ella y entregarle a ella nuestro trabajo, para que nuestro trabajo, que siempre lleva pecado, de pronto, aunque tengamos buenas intenciones, nos desviamos del camino. Malos pensamientos, malas actitudes, pereza para poder llegar a tiempo, falta de disciplina, tantas y tantas cosas en las que pasamos, que son como esas manzanas que estamos golpeando a cada momento, y lo que le entregamos a Cristo, de pronto: este es el fruto de mi trabajo, pero es pecado. Nuestra madre lo toma y ella lo limpia y lo purifica. Lo más agradable de un consagrado es que cuando nosotros lleguemos al cielo, y cuando digo nosotros, hablo de todos los consagrados, no lo hablo ni en vanagloria ni nada de eso. Yo pude aprender esto, que vamos a llegar con las manos vacías, completamente vacías, sin ningún mérito, porque todo se lo entregamos a ella. Todo el servicio se lo entregamos a ella. Y ella será la abogada de nosotros en ese momento. Llegamos completamente despojados para decirle: hemos sido servidores tuyos, Madre. Servidores tuyos, tú que conoces enormemente a tu Hijo. Si quieren saber de quién es un consagrado desde el principio, fue Cristo Jesús. Él se consagró a la Virgen María por 30 años. Se dejó alimentar por ella. Se dejó cambiar los pañales por ella. Se dejó comer, aprender, a hablar, a pronunciar las palabras. Todo se dejó por ella. Y María todo lo guardaba en su corazón. ¿Hacia dónde tiene que ir el servidor? Hacia el corazón de María. ¿Cómo le gusta a tu Hijo, Madre? ¿Cómo hago esto para que ser agradable a tu Hijo? Y ella empezará a actuar en nuestra vida. La lucha es contra Satanás, y el que la ha vencido es la humildad y la sencillez de la Virgen María. Unámonos a ella en amor, en perseverancia. Busque consagrarse a la Virgen María, que nada le cuesta. Jesucristo en la cruz, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, dice así: estando en la cruz estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras Marías, y estaba el discípulo que más amaba. ¿Por qué dice solamente el discípulo que más amaba? ¿Quién era el discípulo que más amaba en ese momento? Juan. Todos decimos que Juan, porque supimos que es el discípulo que se recostó al pecho de Jesús. Pero el Evangelio, lo que nos está hablando, lo está diciendo el discípulo. Ese discípulo es aquel que es bautizado. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cambie la palabra discípulo y ponga su nombre. Ponga su nombre ahí en ese momento. Y mirando Jesús a su madre, le dijo: he ahí a tu madre. Alonso, he ahí a tu madre. Daniela, he ahí a tu madre. Milton, he ahí a tu madre. Y después dice, volteando a ver al discípulo que más amaba, volteó a verme a mí y me dijo: Luis, he ahí a tu madre. Y el texto termina diciendo: y el discípulo se la llevó a su casa como las cosas más sagradas. El discípulo tiene que tener a la madre de Jesús, porque Él nos la regaló en la cruz.
Por algo será. Mamás que están aquí pueden dar testimonio del amor que le tienen a sus hijos, de la entrega que le tienen a sus hijos. Y como cité hace rato el Evangelio, capítulo 11, que dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre les dará el Espíritu Santo. Y nos dio el Espíritu Santo también en la cruz. La Madre María y el Espíritu para todo aquel discípulo, para todo aquel servidor que necesita querer hacer un servicio agradable al Señor. Con esto quiero terminar y darle las gracias a mis hermanos que me invitaron, y hagamos una oración para terminar. Si nos ponemos de pie, por favor. ¿Este grupo cómo se llama? Ministerio de Impacto. Desde ahí, desde donde está, yo voy a orar, pero usted mismo haga su oración. Yo solamente voy a estar diciendo palabras, y si usted quiere irme acompañando desde su interior, hágalo de esa forma. Y le damos gracias a Jesús por habernos permitido llegar a este lugar, poder participar, para tratar de buscar conocerlo, de esa manera poder amarlo y entregarnos en nuestro servicio, de ser comprometidos, de entregar nuestras vidas. Si de pronto estoy sintiendo que estoy en ese momento de conversión, que solamente la emoción y que cuando vienen las cosas difíciles me cuesta poder servir, pídele al Espíritu Santo que te dé el fuego, que te dé las ganas, la intención, la purificación de corazón, que obre en ti el Espíritu Santo, para que vaya sanando las heridas, aquello que nos impide poder acercarnos al servicio, no solamente en el ministerio, sino que en el servicio de la vida diaria, en el lugar donde trabajo. Si me cuesta poder saludar, si me cuesta poder dar una sonrisa al que está a mi lado, ven Espíritu Santo a mi vida. Los discípulos estaban con miedo, encerrados, porque habían matado a Jesucristo. Y Jesucristo entró a ese lugar. Y aún estando Jesús presente, y aún sabiendo los discípulos que habían visto los milagros de Jesús, habían visto cómo había sanado enfermos, habían visto cómo había resucitado muertos, no había sido suficiente. Hasta que Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo se llenaron de la fuerza, de la alegría para poder compartir el Evangelio. Y hoy tenemos una iglesia grandísima, enorme, gracias a esas palabras de Jesús. La paz esté con ustedes. Sopla, Señor, sobre cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu Santo para poder ser cristianos agradables a Dios, para poder ejercer nuestro ministerio en nuestra casa, la iglesia doméstica, en nuestro trabajo, en la iglesia. Prepáranos, Señor, para estos retiros en los cuales vamos a participar. Ayúdanos a poder ser humildes, Señor. Y si hay soberbia en nosotros, pídele al Señor que la rompa, que la quiebre, que la triture, que te haga trigo, que te haga vino, para que a través de su fervoroso amor y misericordioso nos conviertamos en Eucaristía y poder alimentar a todos los que vengan y participen, para poder alimentar con nuestro cuerpo, con nuestro testimonio, con nuestra enseñanza, con nuestra entrega. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestro ser, todo nuestro interior. Ayúdame a entregar mi vida, porque sin ti, ¿de qué sirve mi vida? ¿De qué puede servir cuando yo no te tengo a ti en mi corazón? Señor, la misma oración que te hago yo. Ayúdame, Señor, a amarte, porque no te amo con la intensidad que tú requieres que te ame. Tú eres una persona, eres el Hijo de Dios, y como persona tal, quieres ser amado. Ayúdanos a amarte, Señor, y a poderte ver en el prójimo, a poderte ver en mi pareja, a poderte ver en mis hijos, a poderte ver en mis enemigos, en aquellos que me aborrecen y en aquellos que yo aborrezco. Ayúdame, Señor, a poderte mirar en cada uno de ellos y poder que se haga tu voluntad en ellos y no la mía, Señor.
Estamos en un caminar en la que estamos llenos de tentaciones. Danos la fuerza, Señor. Capacítanos. Danos la gracia. Que el Espíritu Santo actúe en nosotros para ir cada día venciendo las tentaciones en nuestra vida. Para poder llenarnos de virtudes y así poder tener una vida virtuosa en esta vida. La amabilidad, la comprensión, la confianza. Todas esas virtudes que puedan estar en mi vida. Pídale, hermano, en este momento al Espíritu Santo, si usted ha detectado qué es lo que le falta en su vida, si siente algún vacío, ese es el momento de pedirle al Espíritu Santo los frutos para que vayan transformando nuestro ser y seamos en una comunidad agradable. Piensen, hermanos, una comunidad llena del Espíritu Santo. Piensen en una comunidad entregada en la unidad del Espíritu, una unidad, una iglesia en la que actúa como ese día de Pentecostés, que sale como con lenguas de fuego para hablar, para predicar, para amar. Danos ese fuego, Señor. Quémanos desde nuestro interior. Transfórmanos, Señor. Haznos agradable a ti. Madre Santísima, Madre Purísima, te pedimos, Madre, que nos acompañes. A muchos de nosotros se nos ha acabado el vino. Ve con tu Hijo Jesús y dile que el vino de nosotros se ha acabado, se ha terminado la alegría de poder evangelizar, la alegría de poder servir. Pídele a tu Hijo Jesús que renueve. Nosotros pondremos las garrafas, pondremos todo nuestro esfuerzo, pondremos nuestro corazón. Ese es el agua que tú puedes poner para que Cristo la transforme en el vino de la alegría, para que pueda transformarnos y causar alegría en mi familia, en mi hogar. Que no quedemos vacíos, que no queden esas tinajas vacías completamente. Hagamos el esfuerzo de poder entregarle a Jesús y decirle: aquí estoy, Señor, como barro de pronto con un corazón muy duro. Moldéame, Señor, dame de esa agua viva. Y de pronto me siento como muy aguado, Señor, también, sin fuerzas, sin ganas. La pereza me inunda, Señor. La pereza me está causando un vacío en mi vida. Pon barro duro en mi vida, Señor, y moldéame en tus manos, Señor. Moldéame y transfórmame como el alfarero que tú eres. Gracias, Señor, por todo este momento, por el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder llevar el mensaje, y lo ponemos en las manos de nuestra María, nuestra Santísima Madre, para que ella lo ponga a los pies de su Hijo Jesús como una ofrenda agradable de parte de todos nosotros. Y saludamos a nuestra Madre diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, y éxito en el retiro. Muchas bendiciones, y no se les olvide decir, aunque sea la mitad de un Padre Nuestro por mí. ¿Okay? Gracias, Dios bendiga.